Por mientras, bueno, aprovecho de darle la bienvenida a todos quienes están acá uniéndose. Les agradezco también por ser parte de este conversatorio que está súper interesante y muy necesario. También a todas las personas que se unen y que nos acompañan siempre. Les cuento, bueno, que mi nombre es Cecilia Tapia, soy la coordinadora del proyecto Publifem. Este proyecto es el proyecto de comunicación y género de la Universidad Diego Portales, de la Escuela de Publicidad, y está enfocado obviamente en una comunicación con perspectiva de género, siempre mostrando y visibilizando las temáticas que son importantes para nuestros estudiantes y por supuesto también para la sociedad. Hoy en día lo que nos convoca tiene que ver con el análisis a las candidaturas presidenciales de nuestros candidatos, una situación interesante de analizar desde todas las perspectivas. Contamos con 4 chicas, falta solamente que se nos sume la Erika, y la verdad es que cada uno de ustedes desde su profesión, desde su expertise, vienen acá a apoyarnos para ayudarnos a reforzar también algunos conceptos, algunas ideas, y para ser parte también de esta conversación tan interesante. Así que voy a empezar presentándolas. Voy a partir presentando a Natalie González. Natalie es periodista, es magíster en Ciencias Sociales, diplomada en Género y Políticas Públicas. También fuiste la primera Seremi Mujer y la Equidad de Género en Atacama. También sí, en la región de Atacama donde me encuentro. Sí, estás en Atacama, muy bien. Estoy en Atacama, sí. Buenísimo. También eres coordinadora de la Comisión Nacional de Género del Colegio de Periodistas y la coordinadora general de la Red y Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile. Así que un saludo para las chicas que nos han apoyado mucho. Sí, Cecilia, un gran saludo para la Red Periofem, para todas las queridas colegas. Y ahí señalar que de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas ahora formo parte, pero hay otra compañera que ha asumido ahí la coordinación, que es nuestra querida Paula Correa. Buenísimo, saludos también para Paula, y eres también editora en género del medio electrónico Página 19. Exacto, sí, ahí estamos en Página 19. Buenísimo, bienvenida Natalie, un gusto de que estés acá con nosotros hoy en día. Muchas gracias. Vamos a presentar también a Teresa Durán. Teresa es licenciada en Sociología por la Universidad de El Salvador en Argentina. Tienes una maestría en Desarrollo, Antropología y Género por Goldsmiths College, University of London, si es que lo dije bien. Has trabajado en temas de igualdad de género y derechos humanos desde hace mucho tiempo, por más de 25 años. Eres, o fuiste, creo, asesora en Desarrollo Social y Género para el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico. Y actualmente, acá en la universidad eres académica y además eres la defensora en género y sexualidad desde agosto del año pasado. Así que, Teresa, bienvenida también y muchas gracias por estar con nosotros acá hoy día. También está Erika Montesinos. Erika, bienvenida, qué bueno que te pudiste sumar acá a la conversación ahí como panelista. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien, estaba probando mi micrófono, por eso me demoré en ingresar, pero ya, qué bueno que me escuchan bien. Se te escucha perfecto. Ok, gracias. Te voy a presentar, bueno, Erika es periodista, es activista, es fundadora y coordinadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio desde el año 2002, y también fuiste candidata a diputada por el Distrito 9 acá en las últimas elecciones del domingo pasado, ¿cierto? También, bueno, tienes harta incidencia legislativa y comunicacional para fortalecer las colectivas feministas y disidentes, y eres también considerada un ícono y símbolo de lucha de las disidencias en Chile, así que tu participación es súper importante para nosotros, así que te agradecemos un montón también de que estés acá hoy día con nosotros, Erika. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero compartir y también escuchar acá a las invitadas. Me parece sumamente importante e interesante poder escucharlas. Y por último, tenemos a Yolanda Domínguez, que nos está acompañando desde España. Ella es artista visual y es experta en comunicación y género. Es escritora del libro que se llama Maldito Estereotipo, que es un análisis súper crítico de cómo funcionan los estereotipos y qué se hace como para combatir las desigualdades que los estereotipos generan. Tienes hartas acciones y hartos trabajos reconocidos en España, como por ejemplo Pose, Registros, Asesorías y Accesibles, y la campaña Rompe el Estereotipo.
también. Eres ponente también habitual en congresos, sabemos que has estado súper ocupado últimamente haciendo muchas charlas y ponencias, así que por lo mismo te agradecemos un montón de que estés acá. Así que lo bueno de que estés aquí también es poder ver desde tu punto de vista desde afuera, hacer algunas comparaciones, quizás cómo se ven estos temas de género desde el exterior y tu visión de qué es un poco lo que está pasando acá desde la perspectiva del feminismo también. Así que, Yolanda, un gusto tenerte aquí y qué bueno que hayas podido hacerte un espacio en tu agenda para acompañarnos hoy día. Así que te lo agradecemos un montón. Nada, muchas gracias y encantada. Gracias a vosotras por contar conmigo. Buenísimo. Chicas, bueno, hemos tenido días bien acontecidos, la verdad, más de lo que uno quisiese, en el fondo. Tenemos un futuro que se ve bastante incierto por delante, por eso este tipo de instancias también son súper importantes, porque hay muchos temas de los que necesitamos conversar. Y podríamos partir, por ejemplo, introduciéndonos en cuanto a las temáticas de género, los principales cambios que hemos ido experimentando en este tema y cómo en los últimos años estos también han tenido impacto en la política. Hoy en día, por ejemplo, tenemos 3 mujeres en el Congreso, que son Camila Musante, Emilia Schneider, y Marcela Riquelme, que pertenecen a las disidencias, que ha sido un cambio tremendo y que antes probablemente jamás habríamos pensado con esa posibilidad. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que hemos avanzado este último tiempo en cuanto a temáticas de género y cómo eso ha ido repercutiendo quizás en nuestra sociedad? Le voy a partir dando la palabra a Erika, que está como relacionada directamente hoy en día con el tema de política. Tú estuviste ahí de candidata a diputada, entonces, ¿cómo ves tú estos temas hoy en día desde tu perspectiva y de tu trabajo también en política? Bueno, a ver, yo era la primera vez que me presentaba a un cargo de elección popular. En general, mi trayectoria ha estado muy vinculada al activismo, al trabajo social, con las organizaciones. Ese ha sido mi trabajo, entonces era la primera vez que tenía un acercamiento tan directo y tan involucrada, digamos, con una candidatura donde iba por un cupo de un partido político. Entonces un partido político de izquierda, el Partido Socialista, siendo yo no soy militante de todas maneras, pero sin embargo me involucré en este proyecto, digamos, no salí electa, no fui electa, pero sí considero una experiencia sumamente vital para todo este recorrido que he tenido, ¿no? Yo tengo un trabajo de o sea que el próximo año cumplo 20 años de trabajo en mi activismo, entonces esto para mí ha sido una experiencia vital. A todo el mundo le digo que va a haber un antes y un después de esta candidatura, porque obviamente me dio otra visión en cuanto a participar directamente en política. Creo que cuando somos dirigentes, activistas, ¿cierto?, de organizaciones comunitarias, muchas veces criticamos el mundo político. Obviamente que sigo manteniendo esas críticas, ¿no? Pero, sin embargo, ahora el estar, digamos, desde la otra vereda te da una visión diferente para poder también analizar y poder observar desde otro ángulo todas las políticas que se han establecido en cuanto a lo que hoy nos convoca en cuanto a género, y sobre todo la incorporación de la diversidad de mujeres que somos, de la mirada interseccional, cómo eso ha ido, digamos, presentándose a lo largo del tiempo con muchas resistencias, porque si bien, y esa ahí ya contestando esta primera pregunta que tú haces sobre los principales cambios, si bien hemos visto algunos cambios, sobre todo en el anterior gobierno, antes de Sebastián Piñera, ahí se estaban viendo cambios muy rápidos, ¿no? O sea, que avanzábamos en una línea rápida, ¿no? Con muchas medidas, muchos proyectos de ley, que bueno, que incluso algunos, sobre todo el proyecto de ley de violencia integral contra la violencia hacia la mujer acá en Chile, que todavía está en el Congreso, fue creado durante ese gobierno y hoy en día lo tenemos ahí, pero sin embargo se sigue discutiendo. Y también otras medidas en que se fue avanzando. Lo que extrañé, sí, obviamente, y que hoy en día todavía está presente, es profundizar aún más en esa mirada interseccional. Creo que todavía hay mucha resistencia
para la incorporación real de esta mirada en las políticas públicas. Hoy en día, con este gobierno mucho más vinculado a la derecha conservadora y con la amenaza, y eso lo vamos a hablar más adelante, con la amenaza, ¿verdad?, de los fundamentalismos religiosos y políticos que se están haciendo presentes en gran parte del mundo, lógicamente que es poco y nada a lo mejor que hemos visto durante este gobierno se va a ver simplemente anulado. Creo que falta profundizar en esa mirada interseccional. Siento que estos cambios que ha habido han sido sumamente importantes, sobre todo desde el movimiento feminista. Creo que el movimiento feminista sí ha profundizado en esa mirada interseccional, incorporándola, ¿cierto? Reconociendo la diversidad de mujeres y exigiendo también reparación para esa diversidad de mujeres. Recordemos, ¿no?, que siempre hay fuertes críticas al movimiento de mujeres por ser un movimiento de mujeres vinculadas, ¿cierto?, a cierta vivencia de ser mujer, y no de todas las mujeres, y no también plantearse este enfoque, ¿verdad?, de la identidad de género también, que hoy en día está sumamente presente. Y eso es lo que yo creo que es el gran desafío también que nos presenta este nuevo ciclo también político. Se han hecho, como yo dije, algunos avances, falta profundizar en esa mirada interseccional, falta profundizar y conocer en realidad las vivencias de estas mujeres diversas, porque muchas veces escribimos mucho, pero no estamos ahí, no estamos viendo realmente esas necesidades, no estamos viendo esas vivencias. Y hoy en día yo que estuve de candidata en los territorios, pude también comprobar otras vivencias fundamentales de la mujer pobladora también. Que eso, por ejemplo, que muchas veces desde la academia, yo también creo que soy parte de la academia, un poco entre activista y academia también, no vemos muchas veces y lo vemos desde la teoría. Y el estar ahí, tú ves que realmente no hemos llegado allá, no hemos llegado a esa mujer que está ahí lidiando todavía con los estereotipos, el fuerte machismo todavía imperante, sobre todo en Chile, lo digo por ahí por la compañera Yolanda Domínguez, que a lo mejor es de otro país y no conoce realmente la realidad, el fuerte de acá de nuestro país, el fuerte machismo que todavía está en los territorios. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío. Esos cambios tienen que ser en conjunto, tienen que ser incorporando, ¿verdad?, a las mujeres más postergadas en nuestro país, a las mujeres que todavía tienen que enfrentarse a esos estereotipos y esos prejuicios, y sobre todo también a la diversidad de mujer, a la mujer migrante, a la mujer indígena, a la mujer trans, ¿cierto?, a las que no se consideran mujeres, que es un gran tema también dentro del enfoque de género. Así que eso para comenzar. Exacto. Y Yolanda, tú que estás en España, yo me imagino que a lo mejor la realidad no debe ser tan distinta en términos de feminismo, género, inclusión a la mujer en políticas públicas, todo lo que nos abarca, en el fondo, todo lo que nos incluye. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Estás muteada. Ahí sí, cosas que pasan. Bueno, yo os puedo contar un poco lo que está sucediendo en España, que es un poco mi contexto. Es verdad que yo sigo de alguna manera la política internacional, en este caso un poquito más de cerca porque para preparar esta charla sí que he profundizado más. Pero lo que está pasando, desde luego en España, que creo que es un país muy pionero en el movimiento feminista, en el gran foco de atención que hay en el movimiento de mujeres, sí que en los últimos años, tanto en medios de comunicación como en otros ámbitos que no son exclusivamente la política, en el mundo de la publicidad, de las empresas, hay un fuerte foco de atención en la desigualdad entre hombres y mujeres y en especial puesto en las mujeres. Y esto se ha habido, bueno, en los últimos años, sabéis que ahora tenemos un gobierno socialista, gobiernan PSOE y Podemos, y hemos tenido, pues se han llevado a cabo muchas políticas feministas y en este sentido, bueno, pues estamos contentas, ¿no?, dentro del movimiento feminista porque sí es algo a lo que se le dedica mucha atención. También es cierto que el hecho de que todo esto tenga un foco de atención puede pasar que se coja el discurso feminista y se utilice por otros partidos,
se le dé la vuelta, se distorsione y se utilice también como que el feminismo es cualquier otra cosa, como que es algo que se puede customizar y se puede poner cualquier definición. Y bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque siempre es positivo que no sea un movimiento marginal y que, bueno, que logre dar un salto tanto a medios de comunicación como incluso al consumo, pero es verdad que el peligro también es que hay veces que se manipulan, se distorsionan los mensajes, se les da la vuelta y son utilizados por partidos que son más conservadores o que desde luego no quieren cambiar el status quo como para vender una cosa que no es. Ahora estaba muteada yo. Eso suele pasar mucho, la verdad, como apropiarse de un discurso también que no pertenece. Natalie, desde las comunicaciones, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que cuando pensamos en cómo comunicar esto, o lo que está ocurriendo, no se nos puede pasar por alto, porque es muy relevante pensar siempre los avances, ¿cierto? Que los hay, que era un poco en lo que estamos pensando, ¿cierto? En cómo hemos avanzado, como un proceso donde no siempre se va para adelante. También es posible estancarse o peor, retroceder. Esto no es siempre, y ojalá lo fuera, pero no es así, un avanzar de manera lineal en materia de género, de derechos fundamentales, de las mujeres, de las disidencias. Lo hemos visto, que muchas veces avanzamos, pero al tiempo también podemos estancarnos o retroceder. Y es por eso que es importante instancias como esta, donde pensamos en el futuro gobierno, ¿cierto? Y miramos los programas de gobierno, porque un gobierno efectivamente, y lo relataban, ¿cierto? Puede significar en estos temas el continuar avanzando o puede significar el llegar hasta y el poder plantearnos que en algún minuto quizás podamos retroceder. En Chile estamos en un momento en el que las demandas de los movimientos de mujeres y feministas están quizás más presentes que nunca en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda mediática, gracias por supuesto a la lucha histórica de las mujeres organizadas. Estamos en medio también de un proceso constituyente único en el mundo, paritario, con escaños reservados, paridad que se logró, claro, también gracias a las mujeres movilizadas y organizadas, y eso para muchas significa también la esperanza de consagrar materias vitales a nivel constitucional, la posibilidad de una constitución feminista, plurinacional, que es de garantía del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, el derecho al cuidado sexual y reproductivo, educación no sexista y un largo etcétera. Que la democracia nos represente proporcionalmente, donde las mujeres no sigamos estando invisibilizadas, que se nos nombre, que tenga un enfoque interseccional, como hablábamos también, con justicia territorial, y muchos temas, ¿cierto?, que son muy largos de mencionar acá, pero en el fondo que no sigamos sosteniendo este modelo de capital versus vida, ¿cierto?, que las mujeres no tengamos que seguir resistiendo, sosteniendo la vida a costa de nuestras propias vidas. Entonces, eso nos llena de esperanza, el que contemos con paridad en ese proceso, con convencionales feministas, lesbofeministas, que instalan estos temas en la discusión constituyente, todo eso es avance. También contamos con parlamentarias feministas que lideran estos temas en el Congreso, ahora hacíamos mención que se suman, ¿cierto?, parlamentarias trans, lesbianas visibles, que dicho sea de paso, quiero decir que nos perdimos a la Erika, que lo lamento mucho, que me habría encantado que estuviera ahí, pero todo esto ha permitido también, por supuesto, avanzar en materia legislativa y poner en la política una mirada feminista e interseccional, que como bien lo decía Erika, por supuesto que se tiene que profundizar, pero es un avance. Entonces, contamos con más mujeres que llevan, que instalan, que defienden los derechos de las mujeres, de las disidencias, que han presionado avance, sectores conservadores que han tenido y se han visto obligados a dialogar, ¿cierto?, en torno a estos temas que hasta hace unos años estaban invisibilizados.
invisibilizado en esos espacios de poder, demanda histórica de las mujeres, pero invisibilizada en los espacios de poder y también en la agenda de los medios hegemónicos. Entonces, lo que se viene en materia de género, de derechos para todas las mujeres, en toda su diversidad, para la disidencia, está relacionado con quien gobierna, está relacionado directamente con quienes tienen el poder político. Y en el momento específico que vivimos como país, sin duda, tenemos que también estar atentas hacia los programas presidenciales y comunicar esto, si los programas presidenciales están en sintonía con esta esperanza, con este anhelo de contar con una nueva constitución, si las candidaturas de esta segunda vuelta apuntan hacia esa transformación profunda, porque no podemos olvidar que en medio de todos estos avances hemos estado también con un gobierno que es conservador en estas materias y vamos a enfrentar una segunda vuelta con dos visiones muy diferentes del país que queremos construir y que se refleja de manera clara en los programas. Y bueno, y es una elección presidencial, nos jugamos la posibilidad de avanzar en estas transformaciones. Y por eso necesitamos, además, pienso, que quien presida el país sea capaz de dialogar y de estar en sintonía con la convención y que podamos comunicar el minuto en el que estamos, el minuto decisivo en el que estamos. Exactamente, que no se pierda todo lo que hemos logrado avanzar en este tiempo. María Teresa, según tu perspectiva, ¿qué avances hemos tenido ahora estos últimos años en términos de género? ¿Cómo eso a lo mejor se ha manifestado en la política? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como buena profesora que soy y preparé, y como hace 2 años que estoy dando clases online, preparé una pequeña presentación, pero sobre todo porque sé que a mucha gente a veces le entra las cosas en este mundo de hoy hablando. Mirando, digo, no solo hablando. Entonces, yo no sé si están viendo. Sí, se ve perfecto. Se ve Buenísimo. perfecto. Por eso, porque sé que quizás hay muchas jóvenes y muchos jóvenes con nosotros, entonces pensé, con nosotras, entonces pensé que estaba bueno esto. Y también para ayudarme un poco a guiar algunas de las reflexiones que estoy haciendo en las últimas 48 horas como si, en vez de posparto, de poselección, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que quiero comenzar es hablando de esto, ¿no? Del él, la, o le otro, otra, en el borde de los abismos. Y, digamos, por más que voy a hacer una presentación media cortada, al final voy a retomar esto. Creo que no podemos dejar de comenzar estas reflexiones sobre lo que ha cambiado en los últimos años con justamente el estallido, el llamado estallido social del 2019, digamos, donde ya hay una disputa acerca de quién saltó primero el torniquete, si fue una chica o un chico, ¿no? Y me parece que es interesante porque ahí empieza una de las narrativas también de estos 2 últimos años acerca del impacto justamente de la juventud en el cambio que hemos visto. Creo que tampoco podemos dejar de pasar por alto el fundamental hito que fue el apruebo en el gobierno de Michelle Bachelet de las 3 causales, de la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales, porque sí es un proceso que nos llevó desde el retorno de la democracia post-dictadura pinochetista a tener finalmente la posibilidad de salir de esos poquitos países, 5, que prohibían el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de sus causas. Creo que también es fundamental no olvidar lo que pasó en el 2018 con el movimiento feminista nuevo, la cuarta ola, explotando en las calles alrededor de demandas claras de una educación no sexista, y eso cómo se fue justamente llevando no solo lo que es la escuela media o la escuela secundaria aquí, sino también en las universidades con las diferentes tomas y las diferentes movilizaciones callejeras. Pero sí me parece que estas son las chicas que votaron también, que salieron a las calles en el 2019, que salieron a pedir una nueva constitución y que nuevamente van a pedir justamente
un gobierno quizás que responda a esas demandas. ¿Cómo olvidar este momento maravilloso pre-pandemia que fue en el 8 de marzo del 2020, cuando salimos a las calles históricas en lo que es una de las marchas más grandes, si no la más grande? Ahí nuevamente las disputas de las narrativas, de los medios hegemónicos de comunicación, pero sí fuimos históricas, somos históricas, no solo por lo que vino antes de nosotras, sino por lo que sigue viniendo después. Y obviamente, y en ese después está el impacto de pasar lo que yo creo que es una de las mejores pruebas del diálogo entre la academia y la calle, ¿no? Lo que hicieron las tesis, adaptando, tomando las grandes teorías de la violencia hacia las mujeres, especialmente, obviamente, de la mano de Rita Segato, pero lo que logran ellas en ese canto, en esa performance, es hacer ese diálogo que veníamos haciendo desde hace muchos años, pero llevarlo a la calle y hacerlo transversal, hacerlo interseccional, hacerlo global. Y me parece que ese también es un aspecto central, porque va a girar alrededor de la idea justamente de lo logrado hacia atrás, de lo demandado por los movimientos de mujeres y los movimientos feministas de los últimos 30 años, pero lo que se viene hacia adelante en tanto construcción sociocultural de lo que es la violencia hacia las mujeres y las niñas. Obviamente la paridad, como ya dijeron varias de mis colegas que están aquí, la paridad que se logró es ser la primera constitución en el mundo que va a ser redactada por un igual número de mujeres y varones, es de un orgullo como pocos tengo de ser esta chilena adoptada, porque se darán cuenta que soy argentina, con este acento raro que tengo actualmente después de 10 años de vivir acá, pero digamos, es un orgullo realmente decirle al mundo que estamos escribiendo en este momento, a la par, que ya no hay un lugar donde no somos sujetas de derechos, sino que además que no solo somos visibles para como decía Natalie, ¿no? Para este poder, sino que además lo escribimos, y escribimos el futuro de una constitución en tiempos democráticos que no teníamos. Cuando hablamos, obviamente, de estos temas, no podemos dejar al lado la larga historia que ha tenido el movimiento LGBTQI+ en nuestro país. Creo que yo soy, como les decía, de trabajar con muchas imágenes debido a mi educación online que estoy haciendo, pero me pareció genial de Chile sal del closet, ¿no? O salí, diríamos en Argentina, salí del closet, ¿no? Porque es justamente lo que empezamos a ver a través de las nuevas generaciones, insisto en esto, esta idea de que el closet ya ni existe, ni debería existir, o sea, ya estamos, digamos, en un mundo de diversidades, no de disidencias, no de diferentes orientaciones sexuales, sino que quizás estamos ya avanzando hacia un mundo, y con algunos peros, pero bueno, déjenme ser un poco optimista, hacia un mundo donde estamos mirando ya a las personas por ser personas sin su distinción. Y creo que acá detenerme en dos hitos, que uno es obviamente el hito de la ley de identidad de género, con bastantes todavía deudas, pero sí con haber logrado tener esta ley. Y obviamente el otro hito que veníamos hablando es de las últimas elecciones que se ven, digamos, con candidatos y candidatas y candidates de las comunidades LGBTQ+, ahí está, y obviamente Emilia siendo. Y finalmente lo que pasó ayer, que no sé si saben, pero la Cámara de Diputados aprueba en una gran mayoría, solo 30 votos en contra, más de 100 a favor, el matrimonio igualitario que ahora pasa al Senado. Yo creo que con esto termino ahora, porque quería anclar esta mirada, como buena socióloga y antropóloga que soy, sepan disculparme, y profesora, esta mirada, digamos, de hitos que hice, en realidad, cuando la volví a revisar, me llevaban a un solo punto, y era un concepto clave, que es el que va a estar centrado en la próxima elección y cómo recuperar ese concepto, que es la libertad.
y la libertad a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la propia identidad. Entonces, cuando hice este recuento, justamente me llevó a esa palabra que está dando vueltas actualmente en ciertos círculos y que se han sido adueñadas en la narrativa, y cómo, de hecho, esta palabra era de alguna manera de las mujeres que habían sido excluidas y de las comunidades LGBTQ que habían sido históricas, milenariamente incluidas. Entonces, lo dejo por acá, Ceci, para después seguir conversando. Sí, si quieres deja de compartir pantalla y después le das... Perfecto, me encantó, muy expositivo, muy bien. Bueno, en base a la libertad que planteaba María Teresa, vamos como a otro tema que es muy importante, que a mí personalmente me duele la guata hablarlo en profundidad, que son las falencias en temáticas de género que tienen nuestros candidatos, quizás un candidato más que otro, ahora en segunda vuelta. Quiero partir preguntándole a Yolanda, te voy a refrasear un poco la pregunta, porque si bien yo sé que tú has estado muy atenta a los programas y a lo que está pasando acá, quiero saber desde tu perspectiva más o menos qué crees tú que es importante o que no le puede faltar a un candidato en la agenda de género, desde tu experiencia y también desde lo que pasa en España. Bueno, desde luego yo me he quedado estupefacta ante el programa de CAST, no solamente porque no incluya ningún tipo de medida hacia la igualdad, es una palabra que le debe sonar a chino o que no está en su diccionario. Es curioso, ¿no? Porque yo en lo que más me he fijado además ha sido en lo que es la estrategia comunicativa y a mí me llama mucho la atención que sea el eslogan más utilizado la palabra atrévete, cuando es un partido que habla desde el miedo constante, o sea, es un partido, una propuesta que habla de parapetarse, de defender el status quo y desde luego es todo lo contrario a atreverse a salir de lo conocido y a progresar, ¿no? Es un partido que habla desde el miedo y además un partido que utiliza mucho un lenguaje bélico para todos, o sea, el programa está lleno de palabras negativas, ¿no? Eliminar, sancionar, condenar, impedir, y luego todo muy bélico, ¿no? Como la guerra, vencer, desafío, destruir, autoridad, todo es muy masculino y bueno, es el status quo. Y bueno, hay una ausencia absoluta de ningún tipo de medida que tenga que ver con la igualdad. De hecho, hay medidas que yo he entendido que son contrarias a la igualdad o que desde luego relegan a las mujeres a lugares que nos vamos al pasado, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, que es algo que tiene que estar ya, vamos, a me parece una de las medidas fundamentales y que precisamente él quiere eliminar, ¿no? El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo me parece una cosa fundamental también y, por supuesto, tampoco hay ninguna medida que favorezca pues, la inclusión de ningún colectivo desfavorecido o que no se discrimine a ningún grupo humano pues, por su forma de pensar o de identificarse. No hay absolutamente nada y a mí eso me ha llamado especialmente la atención porque desde luego no hay ninguna sociedad avanzada en el mundo que no ponga por bandera los derechos de las mujeres y bueno y de cualquier grupo humano que sufra algún tipo de discriminación. Así que ya solamente con el hecho de que las mujeres somos la mitad de la población, debería haber la mitad de la ciudadanía chilena asustada frente al programa de este partido. O sea, créeme que eso está pasando, de hecho, y todos los colectivos y todas las redes feministas están muy en alerta por lo mismo, por lo peligroso y poco inclusivo, por decirlo de alguna manera, que se ve ese partido. Natalie, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué le falta? Sabemos que le falta mucho, pero desde tu perspectiva, ¿qué cosas serían totalmente relevantes incorporar? Bueno, además de todo lo que ya dijo Yolanda, aquí no podemos obviar que lo primero que en las primeras páginas del programa
el candidato ya desestima de entrada el enfoque de género, que es de los que estamos hablando hoy. Hay un apartado que en el capítulo de cultura habla y una de sus propuestas es borrar el lenguaje de género, ¿cierto? Lo dice textualmente, el lenguaje de género y de incitación a la lucha de clase. Eso dice textualmente. También manifiesta dudas sobre el trabajo y la legitimidad de la Convención Constitucional, que justo estábamos hablando, ¿cierto?, acerca de lo importante que es que pueda confluir y que pueda dialogar quien presida el país con esta convención. Bueno, él plantea un montón de dudas, dice que está abocada día y noche a profundizar una división entre chileno y chilena. Bueno, el chilena lo pongo yo, obviamente el no, porque todo está escrito en masculino. Y también llama la atención cuando tú lees el programa, lo primero es que es un programa que no nos reconoce a las mujeres como sujetas de derecho, que tiene una mirada que reduce lo que somos las mujeres, que no nos ve, o que solo nos ve, no nos ve en nuestros múltiples roles y nos ve en nuestra función de madre, esta función reproductiva, como esposas y como cuidadora. María Teresa recién nos decía, ya no hay lugar donde las mujeres no seamos sujetas de derechos. Bueno, acá hay, y nada menos que en un programa presidencial, donde efectivamente no somos tomadas como sujetas de derecho. Esto también de poner a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero pensando además solo en un tipo de familia, ¿cierto?, en la familia tradicional. De hecho, propone cursos de preparación para el matrimonio, basada en la experiencia internacional de no sé dónde, incentivos económicos que son solo para parejas casadas, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí surge la pregunta de qué pasa con las diversidades de familias que existen en Chile y a qué llamamos familia, porque las diversidades de comunidades también. Señala también que es grave, gravísimo, que las reparticiones públicas deben tener una mirada de familia incorporada en el diseño e implementación de todo lo que son las políticas públicas, y dice textual que propone una mirada similar respecto hacia la política, hacia la mujer. Lo que implica, como sabemos, porque esto ya ha sido comunicacionalmente muy tocado, de que él plantea que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se tiene que eliminar, ¿cierto? O fusionar con otro, lo que claramente va contra los compromisos internacionales y los convenios sobre derechos de las mujeres firmados por el Estado de Chile, que va en contra de todo lo que necesitamos las niñas y las mujeres, que es totalmente lo contrario, una institucionalidad fortalecida que aborde las discriminaciones que nos afectan. En materia de violencias, que es tan importante, tiene una visión tan reducida de lo que es la violencia, ¿cierto? La reduce nuevamente a violencia intrafamiliar, pese a todas las luchas y a todos los avances que hemos tenido para sacarla, ¿cierto?, de esta mirada reduccionista de la violencia intrafamiliar. Es eso lo que menciona. Hay muy poco en materia de derechos sexuales y reproductivos, Yolanda, ¿cierto?, hizo la mención, propone un plan de promoción de la natalidad vía impuestos, derogar la ley de aborto en 3 causales, reivindica la objeción de conciencia institucional, el oponerse al matrimonio igualitario mientras el país está discutiendo y aprobando el matrimonio igualitario, ¿cierto? Lo que hablábamos de que precisamente ayer hay un avance tan importante. Además no existe en el programa ninguna propuesta, por supuesto, para la comunidad, ¿cierto?, de las diversidades, y esto muestra que cuando hemos avanzado en visibilizar y en luchar contra las múltiples formas de violencia que vivimos las mujeres y disidencia a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, este programa es un retroceso a esas violencias, porque nos piensa relegadas al espacio privado, nos piensa y nos ve reducidas al rol de mujeres como madres, como cuidadoras, no nos sitúa como sujetas de derecho, ni hablar de las disidencias que no aparecen ni siquiera mencionadas. Esa omisión también es violencia, ¿cierto? Entonces, este programa lo que hace es volvernos
a esas violencias que estamos hace décadas trabajando por prevenir y por erradicar. Es tremendo si uno lo piensa desde todas las perspectivas. Erika, por ejemplo, está claro que este programa nos hace retroceder siglos atrás. ¿Cómo crees tú que podría afectarle directamente, por ejemplo, a las disidencias? ¿Cuáles podrían ser como los principales impactos a lo mejor que estas carencias que tiene el programa en temáticas de género podría producir a lo mejor en la comunidad? Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Bueno, yo comparto lo que dice Natalie, no hay que hacer mucho análisis en realidad con el programa de este candidato de ultraderecha, que realmente es horroroso. Yo creo que todavía mucha gente no se imagina lo que es lo que dice ese programa para las disidencias y para las mujeres. Es realmente una declaración de tiempos, no sé, inquisidores, se puede decir, y disculpen que a lo mejor exagere, pero si ustedes pueden revisar, como Yolanda lo hizo también detalladamente ese programa, encontramos ahí muchos componentes, ¿no? Desde lo masculino, como bien decía, y también desde una visión sumamente patriarcal, de lo que es incluso el Estado, de lo que es llevar un gobierno, desde ese punto de vista. Y creo que ahí no es que las disidencias, y ahí tengo una pequeña diferencia con Natalie, que si bien obviamente hay una omisión también, no se las nombra, pero sí, por ejemplo, se las nombra para prohibir y para perseguir y amedrentar, sobre todo lo que es la ley de identidad de género, sobre todo lo que son los derechos de las niñeces trans, por ejemplo, donde directamente, sin tapujo, acá decimos cara de palo, simplemente dice que hay que eliminar, que se va a derogar, por ejemplo, cualquier iniciativa no tendiente al tema de regularizar los derechos de las niñeces trans. Entonces, en ese sentido, no es que haya omisión totalmente, sino que hay una condena, hay simplemente una postura de prohibir, que es lo que también están haciendo otros fundamentalismos en otros países. Y permíteme contarles también que yo desde hace mucho tiempo, junto a otras colectivas, junto a otras organizaciones, veníamos anunciando, o sea, no anunciando, sino que preparándonos y observando el avance de los fundamentalismos. Porque no lo veíamos solamente, digamos, quizá en candidatos que simplemente una antes los consideraba locos o locas, ¿no? Nadie les va a hacer caso, no van a aprender, ¿no? Pero sin embargo, hace mucho tiempo que nosotras veníamos observando, sobre todo las organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos, el avance de los fundamentalismos. Y ese avance lo vimos, por ejemplo, en cómo iba creciendo la adhesión de grupos religiosos. Primero apareció un política, diputada candidateándose al Congreso que era de religión evangélica y ganó y salió electo. Después ganó otra y armaron entre los dos la bancada evangélica, ¿no? Dentro de ese periodo empezaron las llamadas y presiones, por ejemplo, cuando se aprobó el aborto en 3 causales en Chile, y empezaron las llamadas para presionar, para retrasar, digamos, la implementación también del programa, apoyado por este actual gobierno, obviamente, y comenzaron también las llamadas yo tengo ahí, soy testigo directa de eso, disculpe que se me está ahí la cámara, tengo problemas con la cámara. Voy a apagarla un rato. Dale nomás, no te preocupes. Ya, sí. Y bueno, ahí se arregló. Y ahí fui testigo directa, digamos, de esta presión, ¿no? De esta presión de estos sectores. Entonces, lentamente empezaron a aparecer desde hace mucho tiempo. Y organizaciones, por ejemplo, acá en Chile hay una que se llama Fondo Alquimia, estaba incluso escribiendo material, difundiendo material sobre el avance, haciendo un análisis sobre este avance y cómo se estaban involucrando en la vida cotidiana de las personas en los barrios, pero también cómo estaban haciendo persecución a las organizaciones que trabajaban por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto que lleguen hoy en día al poder, esta posibilidad que lleguen al poder aquí y en otros países no es nueva, estaban hace muchos años
llevando adelante esta arremetida. Y las feministas de las organizaciones advertíamos, los avances de los fundamentalismos está yendo sumamente rápido. Yo era una de esas voces dentro de mis comunidades de las disidencias. Compañeros, aquí están avanzando los fundamentalismos y van a llegar al poder. Y ahí tenemos que, o sea, bueno, obviamente que no teníamos mucho que hacer a lo mejor. ¿Qué hacíamos en ese momento? Simplemente denunciar este avance. Y obviamente para nosotros las disidencias esto significa persecución, esto significa, no solamente a lo mejor mucha gente se imagina y a mí misma me dicen, no, pero aquí no va a pasar nada. Aquí, ¿cómo se llama? Aquí vamos a estar súper bien, no los van a perseguir, pero a lo mejor ya no tienes que ser muy visible o simplemente no tienes que estar muy, digamos, estar muy protagónica en esto del activismo. Así me dijeron, y eso no es así. No es así, porque de hecho eso también, como bien decía Natalie, la omisión o simplemente que te digan que no te van a perseguir, eso no significa que no te van a violentar en otras cosas de la vida cotidiana, no teniendo acceso a los derechos que tienen todos los demás, atrasándola. Y también obviamente motivando que grupos extremos de extrema derecha comiencen a violentar. Entonces creo que el programa que se plantea desde este candidato es muy peligroso. El otro candidato, el comando Gabriel Boric, yo también revisé su programa y hay algunos pequeños ajustes que hay que hacer. Hay que profundizar en esa mirada interseccional, lo dicen, lo mencionan, pero creo que a lo mejor, para no extenderse, a lo mejor en el programa no lo han puesto. Sí valoro, por ejemplo, el hecho de que se proponga una ley integral de violencia, más allá de la violencia intrafamiliar, que es lo que nos ha estado persiguiendo todos estos años y no se ha logrado profundizar mucho más, y también profundizar de cómo lo van a hacer, por ejemplo, con la propuesta que tienen de casas de acogida para personas también LGBTIQ+. Es decir, cómo se va a hacer ahí para también, obviamente, capacitar a todos los funcionarios y funcionarias, por ejemplo, para lograr que también existan estas casas acogidas, que yo lo considero sumamente bien, porque aquí yo siempre he impulsado el reconocimiento y reparación de las violencias históricas que hemos vivido las disidencias en todos los espacios. Así que en ese sentido creo que tiene que haber mucho más profundización. Ojalá, si logra avanzar y logramos que los fundamentalismos, este candidato no avance, ojalá se pueda mirar la experiencia argentina con el cambio incluso del Ministerio de la Mujer, que yo lo considero igual valioso, a pesar que algunas personas o algunas compañeras digan que no tiene tanta incidencia eso, pero yo lo consideraría una medida valiosa, mirar, por ejemplo, la experiencia argentina y también la Comisión contra los Femicidios que también hicieron allá en Argentina. Eso, muchas gracias. No, totalmente. Vamos a revisar también de ahí en detalle qué mejoras le podemos hacer al programa de Gabriel. Diego, le podemos hacer como si la hiciésemos nosotras, pero el que le pudiésemos sugerir, porque no todo es perfecto, ¿cierto? Y respecto a cómo nos afecta esto, tú que eres profe, Teresa, hay un tema que el CAS habla de la ideología de género y la libertad de cátedra también. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva también? ¿O qué crees tú? ¿O en qué crees tú que esto podría afectar también el tema de la docencia, los cursos de género? Yo creo que le quería mostrar simplemente una cuestión, porque también leí los dos programas, y déjenme, porque justamente va en respuesta a lo que estábamos hablando. El programa de CAS es en su gran mayoría, son 200 páginas, en su gran mayoría es la copia del libro de su asesor Rojo, ¿sí? Está la copia y copy and paste que han hecho, tan burdo, que en un momento dice, como usted verá en este libro, así, como usted verá en este libro, así dice el texto. O sea, pero lo que a mí me llamó la atención mucho de las cosas que ya dijeron las compañeras, pero está bueno porque una de las primeras secciones, de las primeras páginas habla sobre esto, ¿no? La deconstrucción según Cast.
lo puse yo, ¿no? Porque me parece que es fascinante cómo él, o sea, no él, Rojo, toma lo que es las grandes teorías, justamente tratando de responder a tu pregunta, Ceci, las grandes teorías de lo que tienen que ver la construcción de la identidad, lo que tiene que ver con los movimientos sociales, la construcción de colectivos, de sujetos y sujetas y sujetes colectivos. Y él, obviamente, en estas primeras páginas deja muy en claro lo que va a venir después con propuestas concretas, y es que obviamente está rechazando todo lo que se ha avanzado en términos de teoría social en los últimos 20, 30 años, desde los 80 más o menos en adelante, de la mano de los postestructuralistas de alguna forma. Entonces es muy interesante cómo él en estas primeras páginas sitúa justamente el lugar, si se quiere, lo que yo llamo la cosmovisión de este programa. Creo que lo que él habla, digamos, esto lo copié todo, así que Ceci, si quieres después publicarlo, porque es todo copia-paste directamente, sí, ya han hablado de la familia, o sea, hemos hablado de lo que tiene que ver defender la vida desde la concepción, como él habla, incentivar la natalidad, todo esto lo han comentado. Obviamente lo único que hay es, hay algunas frases, digamos, célebres, por ejemplo, como el programa de prevención del VIH y enfermedad de transmisión de SIDA ha sido un fracaso porque solo ha digamos, enfocado exclusivamente en métodos de barrera y genitalidad. Me encantó esa conceptualización. Obviamente, digamos, ya hablamos sobre el tema de violencia. Déjenme ahora hablar sobre el compañero Gabriel Boric. Obviamente las diferencias son grandes. Él habla 58 veces, él, digamos, el Apruebo Dignidad, en su programa 58 veces usa el término mujer, maternidad solo 3 veces, violencia de género 9, aborto 6 y feminismo 5. Esto es del Fast Check CL, si quieren también lo pueden ver. Y obviamente algunas cosas para rescatar, que ya hablaba bastante Erika de esto, pero me pareció interesante. Obviamente tiene que ver con lo que hablábamos sobre una ley de violencia integral, donde está también lo que decía Erika acerca de la consideración. Pero también miren la cosmovisión de este programa, que habla que reconoce la violencia contra las mujeres como un problema estructural que debe ser abordado interseccional, intersectorial e integralmente. O sea, ahí está también una puesta en juego de lo que es la posición de Apruebo Dignidad. Obviamente también hemos hablado de lo que es la ley de identidad de género. Algo interesante también desde mi punto de vista como académico, como académica que soy, cómo considera las variables de diversidad y sexual para la encuesta CACEN y para incluirlas dentro del próximo censo. La creación de oficinas municipales para la promoción de la diversidad, algo que yo vi en Colombia, donde estoy trabajando hace un par de años, donde hay oficinas, digamos, no solo la de género y la de mujer, sino otras oficinas a nivel territorial para las comunidades LGBTQ y hay reconocimiento de sus derechos. Educación no sexista e inclusiva, era obvio que iba a estar en esto, dado el pasado del compañero Gabriel. Obviamente sabemos que también, más allá de lo que tiene que ver con la discriminación, hay una lectura alucinante sobre el acceso a la salud, sobre lo que tiene que ver la salud mental, sobre obviamente la capacitación de personal, de profesionales de salud, etcétera. Y también marqué cómo empezamos a ver en algunas ocasiones, no siempre, este lenguaje, digamos, de recién nacidos y de niños, que obviamente, como ya dijeron las compañeras, no es pertinente, no está presente en las otras dos propuestas. Creo que, si me dan unos minutitos más, Ceci, sí, o pasamos. Dale nomás, dale, porque de ahí continuamos, seguimos con el mismo vuelito para ver con la chica lo de Boric, exacto.
La cosmovisión, entonces yo lo llamaría, como decía, un aspecto más teórico, conceptual, desde las ciencias sociales. O sea, es obvio que ese programa del partido de José Antonio Kast es una cosmovisión hegemónica, digamos, de lo que es no solo las mujeres, sino la vida, ¿eh? La vida entera es hegemónica. O sea, no, por eso lo que decía Natalie, ¿no? y Yolanda hablaban no solo de cuestiones que tienen que ver con las mujeres, sino desde la economía, desde el rol del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes hablaron de esto de retroceder por siglos, o sea, Margaret Atwood se quedó corta, yo creo que le faltó realmente, o sea, ustedes reconocerán, esta es una escena de la película del cuento de las criadas, por si no lo han leído, es un libro fantástico y la serie es aún superior y más cruel, pero bueno, ¿cómo se define entonces? Recuerden que yo empecé hablando de que iba a hablar de la otra, el otro y le otro. Bueno, la otra en este programa es justamente madre, cuidadora y trabajadora, ¿sí? El otro es blanco, de clase media, no delincuente y heterosexual. Y el otro no existe, es una desviación, es una minoría, cuando aparece, como decía muy bien Erika, aparecen esos términos, los términos de la negación y los términos de la desviación que nos puede llevar a literalmente siglos atrás. ¿Cómo es la cosmovisión diversa de Boric? Bueno, yo creo que la otra es nosotras. ¿Por qué? Porque él, Apruebo Dignidad, se basa en una mirada feminista, de hecho, en su narrativa y en su discurso lo usan constantemente, justamente antes de el domingo lo vuelven a usar en el medio del escenario, o sea, la otra es nosotras, porque hay ahí una mirada desde el feminismo muy claramente y desde, obviamente, una perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Quién es el otro? El otro es nosotros, porque también si ustedes se ponen a ver, es un nosotros que tiene relación con el reconocimiento de los pueblos originarios, del reconocimiento de las diversidades raciales que están presentes en este momento en Chile, desde lo afro, desde lo multiétnico, pero también desde lo multirracial que está hoy acá presente en Chile ya mismo, ¿no? ¿Y quién es el Leotre? El Leotre es también nosotros, porque cuando ustedes lo escuchan a él, cuando escuchan además a otros miembros de su equipo, empiezan a ver justamente que hay realmente una respuesta a nosotros de esta generación, ¿sí? A esta diversidad, a esta conceptualización y cosmovisión de esta generación que piensa justamente en términos así, con la E. Lo dejo por acá. Buenísimo, Teresa. Con eso encauzamos la pregunta siguiente, que tiene que ver con las mejoras que se le pueden hacer al programa de Gabriel, que es tan distinto, por decirlo de alguna manera, frente a lo que nos presenta Kast. Yolanda, en este caso, tú que has sido súper matea y has visto los programas y has visto todas las cosas, ¿qué crees tú que se le podría mejorar al programa de Gabriel, o qué crees tú desde tu perspectiva feminista y de lo que tú has visto también en España, que es como imprescindible que esté dentro del programa de un presidente de acuerdo a las temáticas de género, por ejemplo? Bueno, yo ya, es que lo he manifestado, es que le falta absolutamente todo, o sea, es que no hay nada, entonces, insisto... Ah, no, pero a Boric, al otro. A Boric, vale. Pues yo en este caso, por ejemplo, en España, en el gobierno actual que tenemos ahora, hay algunos puntos en los que diferimos, bueno, también está todo el tema de la ley trans en la que, bueno, hay desde luego en España un debate abierto en cuanto a la idea de cambiar el sexo por el género, ¿no? Y es algo que, bueno, ahora mismo está en pleno debate social y mediático. En temas de, por ejemplo, con respecto a las mujeres,
Nuestro actual gobierno sí que ha declarado impulsar una ley para abolir la prostitución y ha declarado además estar totalmente en contra de la gestación subrogada, los vientres de alquiler, que yo, por ejemplo, esto no lo he visto en el programa de Boric. Sí que he leído que se van a intentar defender los derechos de las trabajadoras sexuales, que ya en sí es un término que indica que existe un trabajo sexual. Esto, claro, va por opiniones, ¿no? Yo no creo en el trabajo sexual, y de hecho enlazo con esa idea de esa mujer por y para los demás que defiende Cast y que es la Virgen María de toda la vida, ¿no? La idea de que mi cuerpo es por y para los demás y el hágase en mí según tu voluntad, y algo que no tiene que ver ni con mis deseos, o sea, una sexualidad que no tiene que ver con los deseos de la mujer, o una gestación de bebés que no es para la propia mujer que gesta, sino que es para otras personas. Pues eso actualmente en España, nuestro gobierno, es verdad que hay disparidad de opiniones entre Podemos y el PSOE, pero vamos, lo defiende claramente, que el cuerpo de las mujeres no es un bien con el que se pueda comerciar, ni se puede separar la dimensión corporal de la dimensión ni sexual, ni mental, ni emocional. Entonces creo que eso también, todo está basado en toda una cultura que presenta a las mujeres constantemente como cuerpos, solo como cuerpos, y esa única dimensión corporal separada de su dimensión, de su propia voluntad o de su propio deseo, permite que se justifiquen pues eso, comercios con el cuerpo de las mujeres aislados de ese deseo, de esa voluntad. Y en este sentido, bueno, yo aquí diferiría con el programa de Boric. Perfecto, es que culturalmente, claro, hay cosas que uno empieza a comparar o a mirar, y la sociedad chilena también funciona de manera distinta frente a esos tópicos que tú planteas. Natalie, ¿qué sugerencias crees tú que serían interesantes considerar para el programa de Gabriel? Primero yo quiero decir que un poco también para visibilizar el trabajo de los movimientos históricos de los movimientos de mujeres y feministas, que es súper notorio, esto pensando en los programas de todas las candidaturas que compitieron en la primera vuelta, la diferencia con las elecciones presidenciales anteriores en materia de instalación de temas de género y derechos de la mujer y disidencia en los programas, porque varios de los programas, con todas las falencias que uno le pudieran encontrar, pero varios, no todos por supuesto, por algo estamos hablando aquí de un programa específico al que le falta todo, pero varios presentaron propuestas mucho más amplias en torno a lo que significa la transversalización de género, el enfoque de género, el enfoque feminista, los derechos de la mujer y disidencia. Y esto sin duda es producto de años de incidencia de los movimientos feministas, y por cierto que se lo debemos a las asesoras en materia de género de esas candidaturas, a estos equipos de feministas que trabajaron en esos programas y que me imagino también tuvieron que dar una lucha primero al interior de los partidos, al interior de las coaliciones. No creo que esto haya sido tan simple. Entonces pienso que hay que visibilizar y agradecer, por supuesto, este trabajo en los programas presidenciales que corre el cerco, que abre camino, que marca diferencia, que nos permite pensar y creer que en el futuro ojalá vamos a poder seguir viendo estos programas de gobierno con un enfoque de género y feminista transversal, pero como tenemos que hablar de quienes están, por supuesto, en esta segunda vuelta, bueno, con respecto al programa del candidato de la derecha, ya lo hemos dicho todo, es imposible abstraerse de toda esta concepción que hay detrás del programa, de cómo mira a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades de familias que hay en Chile, y cómo no las ve también, cómo no aparecen en el programa. Hay una diferencia tan notoria en los programas que se hacía mención también en torno a las diversidades de mujeres que existen en Chile, a la mirada interseccional de los temas que tiene el programa de Gabriel Boric, que habla de pueblo originario, de diversidad, de mujeres privadas de libertad, del pueblo afrodescendiente, de personas en situación de discapacidad, de jóvenes de infancia, personas mayores. Todo eso está
en el programa. Y además, volver a señalar, porque sé que lo dijeron, que este programa se hace cargo de demandas históricas de los movimientos feministas y de mujeres, la definición que hace, porque además hace una definición de gobierno feminista, ¿cierto?, con este compromiso de incorporar esta mirada transversal en el gobierno y no solo en los espacios designados tradicionalmente a los temas de género. De hecho, propone la antítesis que el otro programa, propone fortalecer el Ministerio de la Mujer. Yo por lo menos soy una convencida de la importancia de fortalecer las institucionalidades de género. El principio de paridad, por supuesto, que también atraviesa todo el programa, los derechos sexuales y reproductivos que ya dijeron, la propuesta de la ley sexual integral, todo lo que hay en materia de las disidencias, que Erika ahí nos daba también, por supuesto, el punto de que había que mejorar, todo lo que hay en materia de violencia contra las mujeres, que María Teresa lo dijo, que se hace cargo el programa de este consenso de que la violencia es estructural, por lo tanto no puede seguir abordándose de manera sectorial, parcelada, como se ha venido haciendo, y sin duda, es muy irrelevante que esté ahí puesto la creación de un sistema nacional de cuidado, ¿cierto?, para avanzar hacia una corresponsabilidad estatal y social de los cuidados con enfoque comunitario, todo lo que se plantea en torno a esta demanda histórica de los cuidados, que se hace cargo de un sistema que es tan injusto, que es insostenible, que es inhumano para las mujeres, que se relaciona con aspectos de salud física, por supuesto, todo lo que significa sobre nuestros cuerpos eso, pero también aborda la salud mental con enfoque de género, que también todo esto tiene que ver con cómo las mujeres estamos ingresando o no al mundo del trabajo remunerado, un sistema que está en crisis desde siempre, pero que es una crisis que se agudizó, por supuesto, por la pandemia y la instalación del teletrabajo. Todo eso no quería dejar de mencionarlo como positivo. Y también como periodista, como editora de género de un medio que es independiente, que es pequeño, que hace sobrevivencia, y como integrante de la red de periodistas feministas, no quiero dejar de mencionar que el de Boric es el único programa que aborda medidas para garantizar la libertad de expresión. Si bien el candidato de la derecha ha tomado algunos temas, no han sido traducidos a propuesta, pero el programa de Gabriel Boric propone el desarrollo de un nuevo sistema de medios públicos, el fortalecimiento del sector de los medios regionales, locales y comunitarios, para avanzar en pluralismo, que sabemos que es vital, ¿cierto?, para avanzar también en temas de género, de derechos de las mujeres y disidencia. También propone medidas que resguardan los derechos de los trabajadores de las comunicaciones, tanto en el derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa, como en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones laborales dignas. Y todo esto, por supuesto, y ahí voy a una patita que se le tiene que poner, por supuesto, al programa, porque no la vi y la consideramos clave, que hay que hacer el punto de que toda política en materia de comunicaciones tiene que tener enfoque de género y de derechos humanos, porque sin eso no avanzamos en un cambio cultural, no avanzamos en erradicar los discursos de odio, en erradicar la violencia simbólica. Entonces apelamos, por supuesto, a que cualquier proyecto que venga a reformular o a normar los medios de comunicación tiene que tener estos enfoques, porque es la oportunidad que tenemos para erradicar, para eliminar malas prácticas periodísticas y editoriales, para incluir a un sector que hemos estado históricamente excluidas del ejercicio de las comunicaciones. Hace poco veíamos los datos del último monitoreo global de medios, que hablaba que si seguíamos avanzando a la velocidad que estamos avanzando, vamos a tardar 67 años en alcanzar
la equidad de género en los medios, o sea, casi 7 décadas nos podríamos demorar. Entonces, todo eso todo lo que sea política de comunicaciones tiene que también tener un enfoque de género y feminista, y en el ámbito del resguardo de los derechos de las y los trabajadores de las comunicaciones no podemos tampoco obviar que las mujeres periodistas y comunicadoras vivimos más violencias en nuestros espacios de trabajo por ser mujeres, y disidencias también, y también somos focos de violencia en espacios digitales, y más lo somos si trabajamos abordando temas de género y de derechos humanos. Entonces, el enfoque de género en todo lo que tenga que ver con comunicaciones es imprescindible ponerlo, es imprescindible avanzar ahí. Eso me parece que es muy importante de considerarlo. Comparto absolutamente. Y por lo mismo, chiquillas, las quiero como invitar a hacer una reflexión final antes de cerrar, porque hemos pasado por días como bien complejos en varios términos. Las elecciones nos mostraron una realidad que puede ser casi surrealista, si vemos lo que pasó con Franco Parisi, que leía por algunos medios que era como casi como una bofetada al feminismo. Yo le contaba a Yolanda, le mostraba lo que había pasado y como que no lo podía creer. También lo que pasó ayer con el señor Kaiser. Así que la verdad es que hemos visto ya bastantes tipos de violencia simbólica en estos últimos días, de distintas formas y desde distintos frentes. Por lo tanto, pareciese como que la política avanza hacia un lado y los movimientos feministas de las mujeres, las disidencias, vamos hacia otro. Yo las quiero invitar a hacer una reflexión final, como qué creen ustedes que podemos hacer en este caso como para unirnos, para unir fuerzas, para poder seguir visibilizando y validando los derechos desde la perspectiva feminista y desde la perspectiva de ser humano también, porque aquí hay derechos humanos que están en juego. Me gustaría conocer la opinión de cada una de ustedes, más que nada como para reflexionar y dejarle un mensaje a todas las personas que están acá acompañándonos hoy día desde su perspectiva. ¿Cómo creen que se ven las cosas? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestras posiciones para ir cambiando esto? Así que, si quieres, parto contigo, Erika, para darte la palabra. Sí, bien breve para darle el espacio a las demás, puedan compartir. Yo creo que aquí hay dos, ¿cómo se llama? Visiones que están en estos momentos combatiendo, ¿verdad? No es necesario que lo explique mucho más, y que están ahí en una pugna, ¿no? Que estamos estas dos corrientes en una pugna, y que lamentablemente acá, al menos en Chile, hace 2 años estábamos viviendo un renacer también, ¿no? Un despertar que decíamos acá en Chile, ¿no? El estallido o la revuelta social trajo también una visión muy esperanzadora, y obviamente que hoy estamos con este proceso de la nueva Constitución con muchos obstáculos, donde la misma derecha se ha encargado, la prensa vinculada, ¿verdad?, a grupos empresariales, se ha encargado de desprestigiar también a los integrantes de esta convención que está construyendo esta nueva Constitución. Entonces no ha sido fácil porque era lógico que iban a reaccionar, no se iban a quedar de brazos cruzados, y hoy en día también tenemos esto más encima, entre medio una pandemia, así que lógicamente que no ha sido fácil. Y hoy tenemos estas dos visiones sumamente contrapuestas, una visión que llama, ¿verdad?, a no respetar tus derechos humanos, a pesar de que Kaiser, este tipo diga que en su declaración dijo que iba a respetar los derechos fundamentales, y eso sabemos que no es así. Parten desde la premisa de no hacerlo. Entonces, a pesar de eso, y que no lo dije en mi primera intervención sobre los avances y retrocesos, sí, obviamente tenemos una lucecita ahí, que es, por ejemplo, el que hayan sido electas y electos este Congreso, y que van a tener que dar una dura batalla porque también fueron electas y electos estos sectores fundamentalistas, no solamente del Partido Republicano, sino que también de
Parisi también, del Partido de la Gente, creo. Entonces, pero sin embargo están estas compañeras, esta compañera trans, la primera trans ser electa diputada, la compañera también lesbiana, la primera mujer abiertamente lesbiana a ser congresista y una compañera bisexual. Entonces, es sumamente gratificante también eso, una lucecita en esperanza. Claro, obviamente yo que estaba postulando me hubiese gustado también integrar ese grupo, pero yo lo dije en toda mi candidatura, cualquiera de nosotros, de las disidencias que llegue a esos espacios de poder, entramos todos, todas, todes. Entramos todos ahí, y lo mismo las feministas, cualquiera de nuestras compañeras que logre ingresar a esos espacios, entramos todas y plantamos cara, y yo creo que van a necesitar todo nuestro apoyo en esta etapa que se viene. Ojalá que los fundamentalismos no pasen, ojalá los detengamos en Chile, y si no lo hacemos, si no lo logramos, le demos cara. Como lo hicieron las compañeras en Brasil, le demos cara también a este retroceso que podemos tener, y también crear conciencia entre las comunidades, en las poblaciones también, de estas promesas vacías que hace, por ejemplo, estos sectores de ultraderecha, estas promesas vacías que tenemos que analizar por qué le están haciendo sentido a esa parte de la población. Ahí yo creo que para otro conversatorio. Sí, tenemos un tema infinito. Si queremos discutir, podemos hacer muchos conversatorios para esto mismo. Gracias, Erika. Yolanda, tú, desde tu perspectiva también, y que esto me imagino que te ha ayudado a conocer Chile, quizás no de su cara más amable, pero que también a lo mejor te ha mostrado un poco de cómo nuestra realidad se vive en estas temáticas. ¿Qué crees tú qué nos podrías aconsejar, o a lo mejor qué nos podrías decir al respecto de todo lo que has visibilizado, que no ha sido poco? Yo creo que ha sido como una bomba de información la que has recibido estos últimos días respecto a todo lo que ha pasado. Sí, la verdad es que me parece que está muy polarizado todo, ¿no? Está como todo como en un extremo y en otro. Bueno, yo si tuviese que elegir, vamos, es que creo que no cabe ni la menor duda de qué partido hay que apoyar, ¿no? Desde luego siempre aquel que piensa en las personas, lleva por delante los derechos sociales y el bienestar colectivo, y no se basa ni en nada bélico ni en nada que sea la verticalidad, ¿no? Siempre horizontalidad, y por supuesto, es que no me lo plantearía. Las mujeres somos la mitad de la población, esto es un hecho, y por lo tanto tenemos que ver cómo se nos representa y qué lugar se nos otorga en cada sociedad. Esto es imprescindible. En las sociedades más avanzadas, los derechos de las mujeres ocupan un papel principal. Y a mí me surge la duda escuchándoos, porque yo no sabía que existía un Ministerio de la Mujer, pero yo no sé si este nombre es el más adecuado, porque si se está hablando de incluir y de luchar por la desigualdad de muchos sectores, de muchas minorías, las mujeres desde luego no somos una minoría, somos la mitad de la población, pero igual debería plantearse poner un Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque al final lo que suele pasar es que el feminismo es el que se ocupa de todo, y además al que luego se le responsabiliza de todo. Entonces, bueno, igual el Ministerio de Igualdad puede recoger todas esas desigualdades que tienen que ir de la mano y colaborar, desde luego. Y como última reflexión, eso es un debate que tengo muy claro: comerciar con los cuerpos de las mujeres no es ni nada sostenible ni nada igualitario. Entonces, para mí es una línea roja que desde luego no hay que pasar, y hay que pensar en que no solamente... O sea, no sé, hay que plantearlo desde la idea de es la libertad de las mujeres para comerciar con su cuerpo, ¿no? Se está dando libertad a los hombres para acceder a los cuerpos de las mujeres por dinero. Y creo que eso en una sociedad avanzada pues tampoco tiene lugar. Gracias, Yolanda. María Teresa, una reflexión final respecto de todo esto que hemos conversado. Yo creo que hay
un par de cosas que quiero decir, digamos, primero hay una luz de esperanza luego de este posparto de 2 días, por lo menos en Twitter, y me parece que esa es una de las cosas que quiero decir. ¿Qué es lo que le falta, digamos, a esta campaña más democrática? ¿Qué es lo que le falta a ese afán y esperanza? Bueno, son 2 cosas, plata y calle. ¿Sí? Le falta plata porque cuando una termina de leer el programa de Apruebo Dignidad dice, pucha, esto es el paraíso, esto es lo más que puedo esperar de la vida de un partido político, pero sabemos que la realidad es bastante más dura en cuanto a lo que es los fondos públicos y los presupuestos públicos que puede tener un país para llevar adelante todo esto que es hermoso, pero que cuesta plata. Entonces, uno, le falta plata. Y lo otro que me parece que le falta es calle. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿quién vota a estos partidos que, si se ponen a ver, lamentablemente, las 3 primeras, digamos, exceptuando la de Boris, las 3 primeras mayorías del domingo son de derecha? Entonces, la calle está diciendo otra cosa. Y cuando hablo de la calle, no solo hablo de la calle en términos de poblaciones que más vulnerables, porque ahí nuevamente este programa de Apruebo Dignidad gana, sino la calle territorial, rural, urbana, la mezcla de lo urbano y de lo rural, lo que está fuera de Santiago, lejos de Santiago, es donde, como sabemos, la clase media se centra en las regiones urbanas y empieza a ser esparcida luego por otras interseccionalidades que tienen que ver las territoriales. Y creo que el tercer punto, y la voy a mostrar nomás, me parece que es fundamental, y quiero mostrarles esta última slide que tengo, que cierra lo que yo venía hablando, es que más allá de lo que pase en la presidencial, tenemos enfrente un Congreso que no tiene lo que teníamos hasta ahora, que era una posición un poco progre, liberal, una cosa de pseudoizquierda, así amigable, que tenía que ver con, digamos, un bloque más consolidado de los progres, ¿no? Y las progres. Creo que lo que se enfrenta ahora es tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, digamos, una negociación mucho más dura, y por eso yo puse esta última slide, donde van a estar quizás los diálogos en el borde del abismo, porque es para el borde del abismo, para cualquiera de los dos que salga presidente en la próxima elecciones, y me parece que en alguna manera estos son diálogos que, si bien están en el borde del abismo, quizás nos permiten de alguna manera seguir avanzando en lo que venimos luchando durante los últimos 50, 60 años las mujeres alrededor de Chile. Yo creo que, digamos, para cerrar, me parece que es fundamental que se reconozcan justamente que la plata y la calle van a ser fundantes en tratar de llevar este programa, que es perfecto, con una cosmovisión casi perfecta, digo, perfecta entre nosotras, ¿no? Que somos todas del mismo palo, pero cuando tenemos que llevarlo a la realidad, me parece que va a haber mucho más demanda. Obviamente la prioridad ahora es seguir con la democracia y seguir con el reconocimiento de los derechos humanos, pero después, como bien dijo Erika, la pelea va a estar bien dura en el Congreso, en las dos cámaras, y creo que en algún sentido dejo esta experiencia. El feminismo callejero, el feminismo villero, mejor dicho, de Argentina, es un feminismo que surge justamente para romper esta idea de la academia y esta idea de quizás los feminismos de clase media, media alta. Y me parece que tenemos que empezar a mirar justamente a qué está pasando con el feminismo, bueno, acá no lo llamaríamos villero, pero el feminismo de las poblaciones, ¿no? Porque ahí me parece que quizás está una de las claves para empezar a reconstruir, refundar todo lo que venimos haciendo, pero desde un feminismo de la calle también. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Natalie, para finalizar.
Sí. Yo creo que podría ir en la línea para finalizar de lo que hablamos al inicio, de lo que señalamos al inicio. Estamos frente a un escenario incierto, ¿cierto? Incierto, pero que va a significar tanto en nuestras vidas lo que pase en la segunda vuelta. Hemos recorrido un camino tan largo para contar con los derechos que tenemos hoy, nos ha tomado generaciones y generaciones de mujeres, y nos encontramos acá en Chile a puertas de una presidencial, ¿cierto? Relevante más cuando ya sabemos cómo quedó conformado el Congreso también, como hacían alusión tanto Erika como María Teresa. Mucho más por eso también hay que cuidar ese camino avanzado que nos ha costado tanto. Cuando estamos discutiendo en una convención, ¿cierto? Paralelamente hay una convención paritaria que discute transformaciones ecologistas, feministas, inclusivas, plurinacionales, ¿cierto? Con más derechos para las mujeres, disidencia, migrantes. Tenemos que lidiar también con personas que creen que se pueden poner en duda el derecho a voto de las mujeres, el que decidamos casarnos o no, el que las personas se nos pueda cuestionar la decisión de amar a quien amamos. Y hace muy poco salimos a votar masivamente, con alegría, con esperanza, para aprobar la redacción de esa nueva constitución, porque tenemos el sueño de que sí es posible habitar un mejor país con mayor justicia social, vivir de manera más digna, ser más felices, y hay que seguir ese camino que tomamos ese 25 de octubre, hace tan poco, hace un año, cuando votamos apruebo. ¿Por qué vamos a cambiar el rumbo de esa esperanza país? Tenemos que seguir apostando a ese proyecto transformador que tenga al centro las demandas por una vida libre de violencia, por un Estado cuidador, por paridad, por igualdad de género, por derechos sexuales y reproductivos, por educación integral, que han sido nuestras demandas históricas, que, repito, nos han costado tanto a generaciones y generaciones de mujeres. Hay que cuidar y hay que cuidarnos colectivamente, de múltiples formas, pero hoy el voto también es una forma de cuidarnos, defender una democracia que nos permita avanzar, ¿cierto?, para alcanzar una educación, salud, vivienda, pensiones dignas, que garantice el respeto, ¿cierto?, y el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las disidencias, de los pueblos originarios, donde se valoren nuestras diversidades, que no retrocedamos, que nos permita también seguir avanzando hacia el pleno goce de nuestros derechos, hacia una vida libre de violencias. Así es que esa es la invitación, a cuidarnos también a través del voto que vamos a tener que dar en esta segunda vuelta y a seguir por el camino de la esperanza y de los sueños. Exacto, no podrías haberlo dicho de manera más clara y mejor. La importancia de votar también para cuidarnos y para cuidar a nuestro entorno, a todas las personas que nos interesan. No es algo solamente particular y personal, sino que abarca todo el entorno que nos rodea. Chicas, solamente agradecerles por el tiempo, por la disposición. Yo sé que fin de año es un proceso muy caótico y que es muy difícil concertar espacios, pero les agradezco la tremenda disposición que tienen para participar de esta instancia que para nosotros como proyecto es tremendamente importante y valioso, porque nos ayuda a visibilizar estas temáticas que hoy en día son aquellas que abren la cabeza a las personas y muestran lo que está pasando desde puntos de vista súper relevantes, especialmente para lo que son mujeres, feminismos y disidencias. Así que les agradezco a todas por su punto de vista y por su participación en este conversatorio, y también a todas las personas que nos acompañaron acá en el panel
gracias por su tiempo, por compartir esta instancia también con nosotros, y bueno, será hasta una próxima, otro conversatorio, ojalá en un escenario que sea favorable y que podamos conversar temas quizás más alegres y más entusiastas y con más esperanza. No desde esta perspectiva, así como en el limbo en el que estamos hoy en día. Así que muchas gracias, chicas, un abrazo para todas. Por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo a todas. Gracias, compañeras, por también aprender mutuamente. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao.